Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José López. Te hablo desde Buenos Aires, Argentina. Con mi esposa Elizabeth y con mis hijas Gracia y Damaris, servimos a Dios en la iglesia de Aedo en Buenos Aires y también a través del Ministerio de Palabra de Vida. Hoy nos toca meditar en una porción de la Escritura. Estamos ahí en Hebreos capítulo 5 y tenemos que leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Te voy a pedir que me acompañes en la lectura y también vamos a hacer un breve repaso de lo que ya escuchamos para poder entender un sumo sacerdote tan especial como el que tenemos en nuestra vida. Dice Hebreos 5, del versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mirá, hasta ahí nomás en la lectura del pasaje de hoy. Pero déjame recordarte que anteriormente nos explicaba la palabra de Dios la importancia de la humanidad de Jesús. Su divinidad no se limita o no limita la identificación y la simpatía con nosotros. Él se identificó con nosotros en toda nuestra condición humana, con la sola excepción del pecado. Jesús tiene las ventajas de todo sumo sacerdote humano, en que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabes? Fue tentado, pero sin la gran desventaja del pecado. Porque ha sido tentado, Jesucristo puede comprender nuestra debilidad. Porque resistió la tentación, tiene la pureza para entrar en la presencia de Dios e interceder por nosotros y ganar la victoria sobre la tentación. El ministerio de Jesús nos da confianza para que nosotros nos acerquemos al trono de Dios. Ese trono de Dios que ya no representa juicio, sino que va a representar gracia, porque nuestro sumo sacerdote está a la diestra. Así que la ayuda de Dios es siempre una ayuda oportuna. Nunca viene demasiado temprano porque nos quitaría la oportunidad de ejercer nuestra fe en perseverancia, pero tampoco llega tarde, sino que llega en el momento que nosotros más lo necesitamos. Hay 3 palabras muy importantes quizás en esta porción que vamos a ver. Y antes de llegar a cada una de ellas, déjame decirte que lo primero que va a hacer en los primeros versículos es hablar de un sacerdocio que en la Escritura es el sacerdocio de Aarón. Es el sacerdocio en el cual los hombres eran tomados de entre los hombres para tener 2 características de un sacerdote. En primer lugar, una simpatía hacia aquellos que representaba. Y en segundo lugar, un nombramiento divino. Así que se describen esos requisitos del sumo sacerdote. La simpatía es tomado de entre los hombres y para servir en favor de ellos. El sumo sacerdote lo que tenía que hacer era presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Claro, lo hacía en debilidad. El sumo sacerdote ofrecía ese sacrificio por él mismo y después por los de su familia y por los de todo el pueblo. Así que esa era la orden en un día especial, como por ejemplo el día de expiación. Él debía seguir fielmente cada uno de los mandatos. Así que el autor de Hebreos insiste en esa importancia de presentar la ofrenda, pero hacerlo con una actitud correcta.
porque no podía servir mientras había disgusto o había rencor hacia aquellos que habían pecado. ¿Ves? Él lo hacía en debilidad porque él mismo, dice el versículo 2, estaba también rodeado de esa debilidad. Así que probablemente tenía que tener esa simpatía por los demás. Pero el segundo requisito que se menciona es que debía ser de nombramiento divino. Nadie podía tener esa dignidad de servir como un sacerdote si Dios no lo había escogido. Así que la conciencia en ese llamamiento divino debería inspirar al sumo sacerdote en un espíritu de humildad y en un espíritu de servicio. Sabes que esta palabra que nos viene a referir ahora habla acerca de un sumo sacerdote superior, alguien que fue nombrado por Dios para ser un sacerdocio nuevo. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, tú eres sacerdote ahora según otro orden, el orden de Melquisedec, un orden especial, un sacerdocio que es un sacerdocio eterno y que luego va a ser nombrado en el libro de Hebreos en el capítulo 7. Ahora hay algunas palabras interesantes. La primera palabra es la palabra oportunidad. El Señor es un Dios de oportunidades y Él está para compadecerse de nosotros, para poder tener simpatía. Aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado, puede entendernos. Aquel que padeció puede entendernos. Pero también otra de las palabras importantes aquí va a ser oración o ruego, porque es lo que aparece en Cristo. Si vos vas al versículo 7, dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que el autor de Hebreos nos habla de que Jesús en Getsemaní, allí Cristo enfrentó la muerte y oró con fuerte clamor y con lágrimas a Dios que le podía librar de la muerte. El autor de esta epístola dice: Dios oyó su petición. Pero quizás te está preguntando, bueno, ¿qué significa que Dios le oyó? Oír quiere decir que Él concede lo que pide. Pero ¿cómo puede ser esto cierto en este caso si la petición de Jesús en Getsemaní era: aparta de mí esta copa? Y sin embargo, Él tuvo que beberle esa copa de la muerte, del sacrificio. Mirá, no fue la primera petición la que Dios escuchó o la que decidió oír de Jesús, sino la segunda, porque Jesús dijo: pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que la experiencia en Getsemaní, en la agonía de sus oraciones, Cristo aprendió la tercera palabra, y la tercera palabra es obediencia. Por lo que padeció, Él aprendió obediencia, reconoció que lo que Él deseaba no coincidía con la voluntad de Dios y mostró su temor reverente al escoger la voluntad de Dios sobre la suya propia. Así que Jesús tuvo una experiencia común a nosotros, a los seres humanos, de hacer peticiones que quizás contradicen entre sí, y Dios le concedió lo que Él más quería. ¿Sabes qué era lo que más quería? Hacer la voluntad de Dios. Y aún por medio de la muerte espantosa y vergonzosa, el Hijo de Dios, que había estado en perfecta armonía con la voluntad de Dios a través de toda la eternidad, aprendió como humano a ajustar su voluntad a la voluntad divina. La obediencia no fue automática, le costó esfuerzo, lágrimas, sufrió, aunque no por errores propios, sino por nuestro pecado. Y aún en el aspecto ese se identificó con nosotros. Y por eso Jesús es el superior sacerdote, el sumo sacerdote superior a todos. El precio que Él pagó para identificarse con nosotros es el precio mayor. Ahora, ¿qué situación estás dispuesto a entregar para poder hacer la voluntad de Dios? Yo te animo a que sigas buscando al Señor. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.